Una adolescente negra es arrastrada fuera de un vuelo injustamente. Luego llama a su padre, dueño de la aerolínea. Imagínate preparándote para lo que debería ser un vuelo tranquilo hasta que todo sale mal en un instante. En la historia de hoy, una adolescente negra aborda primera clase, lista para un viaje relajante. Pero en lugar de sonrisas amistosas, se encuentra con miradas frías, acusaciones y, sorprendentemente, es arrastrada de su asiento frente a pasajeros atónitos. Es un momento humillante y exasperante hasta que suelta la bomba. Su padre es dueño de toda la aerolínea. No creerás cómo una llamada telefónica cambia las tornas y envía ondas de choque por los cielos, lista para un viaje lleno de drama, giros inesperados y venganza kármica. Profundicemos. La mañana de Ava Carter había comenzado como cualquier otro día de viaje. Era una joven brillante y ambiciosa de 17 años a punto de comenzar su último año de preparatoria. El verano estaba llegando a su fin y tenía planes de explorar Los Ángeles con su mejor amiga antes de que comenzara el caos de las solicitudes universitarias. A pesar de la apretada agenda de su padre, la sorprendió con boletos de primera clase en Skybridge Airlines, una aerolínea internacional que había crecido de forma constante durante la última década, reconocida por su excelente servicio al cliente. Y, desconocido para muchos, el padre de Ava, Jackson Carter, no solo era su director ejecutivo, sino también su accionista mayoritario. Al entrar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy esa mañana, Ava vestía un atuendo informal. Unos cómodos vaqueros, zapatillas deportivas y una elegante chaqueta negra. No era de las que presumían de ropa de marca. Valoraba la comodidad por encima de las marcas. Su padre siempre le inculcó la humildad. No importa cuán alto llegues, nunca menosprecies a los demás. Llevaba este principio en su corazón donde quiera que iba. Ava pasó por el control de seguridad con agilidad, saludando al personal con una cálida sonrisa y un agradecimiento cada vez que revisaban su tarjeta de embarque e identificación. Sentía un amor especial por los aeropuertos porque eran puertas a la posibilidad, lugares donde convergían desconocidos de diferentes ámbitos de la vida, cada uno con historias únicas, cada uno viajando a algún lugar por una razón. Le encantaba imaginar quiénes eran esos desconocidos, a dónde iban y por qué. Su asiento era el 3A de primera clase, un regalo adelantado de su padre para celebrar su inminente 18º cumpleaños. Aunque había volado varias veces en primera clase, la emoción nunca desapareció. Le recordaba lo lejos que había llegado su familia. Su padre, Jackson, había tenido varios empleos en la universidad mientras estudiaba administración de empresas. Cuando cofundó Skybridge Airlines, el objetivo era crear una aerolínea que tratara a los pasajeros con dignidad y respeto, conectando continentes y culturas. Con los años, la aerolínea se expandió, superando finalmente a las aerolíneas más pequeñas. Ahora, era un nombre familiar en la aviación, reconocido por sus cómodos asientos y su amable servicio. Pero esa mañana, Ava notó algo extraño al acercarse a la puerta de embarque. El agente, un hombre alto, de mediana edad y expresión severa, la miró con escepticismo. Examinó su atuendo, su equipaje de mano y finalmente, su rostro. Su sonrisa forzada nunca apareció en sus ojos. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó con la voz entrecortada, como si ella no tuviera derecho a estar en la fila de embarque de primera clase. Sí, estoy en el vuelo 806 a Los Ángeles, respondió Ava cortésmente, entregándole su tarjeta de embarque. Intentó mantener la amabilidad, pero su actitud hizo sonar las alarmas. Ya se había topado con prejuicios sutiles antes, pero algo en su mirada furiosa le decía que no iba a ser una simple microagresión. El hombre tomó su tarjeta de embarque, la escaneó y luego estudió la pantalla. Arqueó una ceja. Está en primera clase, dijo lentamente, como si ella no tuviera ni idea. Sí, dijo ella, intentando no parecer frustrada. Asiento 3A. La miró de nuevo y le devolvió la tarjeta. De acuerdo, el embarque no ha comenzado, así que espere. Ni una bienvenida a bordo,
ni un comentario amable, solo una frase que la inquietó. Ava restó importancia al momento. Se recordó a sí misma que no todos tenían que ser radiantes. Sin embargo, no pudo evitar sentirse bajo la lupa. Quizás el hombre había tenido un mal día. Quizás solo era estricto. Se escabulló para un largo vuelo y se recordó que, una vez acomodada en su asiento, dormiría o vería una película para pasar el rato. Pero la inquietud no la abandonó. A veces, sobre todo siendo una joven negra en espacios predominantemente blancos o con un fuerte componente corporativo, sentía miradas que la cuestionaban. Sabía por experiencia que los prejuicios se manifestaban de muchas maneras, a veces descarados, a veces encubiertos. Lo que no sabía es que este era solo el comienzo de lo que se convertiría en un vuelo inolvidable. Cuando sonó el anuncio del embarque en primera clase, Ava se unió a una corta fila de viajeros de negocios bien vestidos. El agente de la puerta apenas la volvió a mirar, aunque otro miembro del personal escaneó su pase y le dio la bienvenida a bordo. Ava intentó relajarse, recordándose que estaba allí para disfrutar de unas vacaciones. No tenía ni idea de que las siguientes horas estarían llenas de drama, que se enfrentaría a una humillación tan profunda que se haría viral, y que la revelación de quién era su padre desataría un escándalo que sacudiría a toda la industria aérea. Cuando Ava subió al avión, los auxiliares de vuelo en la puerta la saludaron con amables asentimientos. Sin embargo, un auxiliar, cuyo nombre en la etiqueta decía Sandra, pareció mirarla con recelo. Algo cruzó por la expresión de Sandra, un destello de confusión, quizá de desaprobación, pero se le pasó rápidamente. «Buenos días, señorita Carter», dijo Sandra, entregándole a Ava una toalla caliente y señalando la cabina de primera clase. «¿Puedo ayudarla a encontrar su asiento?» «Estoy en la 3A», respondió Ava, mostrando su billete. «Por aquí», dijo Sandra, retrocediendo un paso para dejar pasar a Ava. La cortesía de la azafata parecía ensayada, pero al menos no era abiertamente hostil. Ava encontró su asiento, guardó su equipaje de mano y se acomodó en el lujoso asiento de cuero. Lentamente, la cabina se llenó de otros viajeros. Un hombre con un traje gris impecable estaba sentado en la 1A, jugueteando con una tableta. Una mujer de mediana edad con una elegante bufanda ocupó el asiento 2C, hojeando una revista de chismes. Ava se puso los auriculares, repasó el entretenimiento a bordo y seleccionó un documental sobre la vida marina. Esperaba quedarse dormida. Se había despertado a las 5 de la mañana para llegar al aeropuerto a tiempo. Justo cuando empezaba a quedarse dormida, sintió que alguien estaba de pie junto a ella. Abrió los ojos y volvió a ver a Sandra. «Señora, ¿puedo traerle algo de beber antes del despegue?» «Sí, un vaso de jugo de naranja, por favor», respondió Ava. Su voz era tranquila, aunque percibía cierta tensión subyacente en la presencia de Sandra. Una azafata le sirvió el jugo en un vaso pequeño, le puso una servilleta en el reposabrazos y se fue sin más comentarios. Minutos después, las puertas del avión se cerraron. Los motores rugieron. La información de seguridad se reproducía en las pantallas mientras el avión rodaba hacia la pista. Ava respiró hondo varias veces. Siempre sentía una oleada de emoción al ver un avión pasar a toda velocidad por la pista, mientras el mundo se desvanecía bajo ella mientras se elevaba hacia el cielo. Se recostó, dejando que el reconfortante zumbido del vuelo la inundara. Unos 20 minutos después de despegar, la señal del cinturón de seguridad se apagó. Ava decidió estirar las piernas. Se quitó los auriculares y se dirigió al baño de la parte delantera. De regreso, vio a Sandra susurrándole a otro azafato, un hombre más joven con una etiqueta que decía Eric. Ambos pares de ojos la recorrieron rápidamente. Ava fingió no darse cuenta, pero no podía quitarse la sensación de que la observaban. Intentando calmarse, regresó a su asiento, se abrochó el cinturón y volvió a navegar por el menú de entretenimiento. Podía percibir sutiles cambios de energía. Esta vez, sin embargo, no era solo su cabeza.
Escuchó fragmentos de conversación a sus espaldas. Algo sobre protocolos de seguridad e identificación de pasajeros. Intentó restarle importancia. Quizás algo más estaba sucediendo en el vuelo. Antes de que pudiera sumergirse por completo en su documental, Sandra apareció de nuevo. Esta vez, no le ofrecía bebida ni refrigerio. Sus labios estaban apretados en una fina línea. Señorita Carter, comenzó con voz tensa. Necesitamos ver su tarjeta de embarque de nuevo. Ava parpadeó sorprendida. Claro, dijo, inclinándose para sacarla de su bolso. Se la entregó, mirando a Sandra con curiosidad. ¿Pasa algo? Sandra examinó la tarjeta de embarque como si fuera falsa. Su mirada pasó de Ava al billete. ¿Dónde conseguiste esta tarjeta de embarque?, preguntó finalmente, con una pregunta cargada de implicación. Ava frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La imprimí en casa. Mi papá me reservó este vuelo. ¿Hay algún problema? Sandra dudó, exhalando bruscamente. Estamos verificando todos los billetes de primera clase. Es una nueva política para garantizar la seguridad y la comodidad de nuestros pasajeros. Ava sintió una opresión en el pecho. Ya había oído esa frase antes. Garantizar la comodidad, a menudo un código para decidir quién parece encajar y quién no. Tragándose la indignación, forzó una sonrisa educada. Aquí está mi identificación también, ofreció, con la esperanza de abreviar. Sandra tomó la identificación, la miró de reojo y se la devolvió. Gracias, dijo fríamente antes de darse la vuelta y marcharse. A Ava le temblaban las manos. Intentó calmarse respirando lenta y profundamente. Quizás solo era una comprobación aleatoria. Se dijo a sí misma. Pero su instinto le decía lo contrario, que la estaban buscando por quién era, por su aspecto. Un nudo en el estómago le decía que lo peor estaba por venir. El vuelo alcanzó la altitud de crucero y las señales de los cinturones de seguridad volvieron a apagarse. Un auxiliar de vuelo diferente cruzó el pasillo para ofrecer los menús del almuerzo. Ava eligió la ensalada de pollo a la parrilla, agradecida por tener algo en que pensar. Mientras esperaba, se volvió a poner los auriculares, intentando sumergirse en las fascinantes imágenes de arrecifes de coral y criaturas de las profundidades marinas. Pero justo cuando llegaba el carrito de comida, Sandra regresó, esta vez con el agente de la puerta de embarque de antes. Su etiqueta decía, Señor Reynolds. El pulso de Ava se aceleró. Era extraño que un agente de puerta estuviera a bordo. Normalmente, se quedaban en el aeropuerto. Quizás viajaba como pasajero sin revoluciones o por alguna otra razón, pero su expresión no era nada amistosa. Señorita Carter, dijo el señor Reynolds con una voz desbordante de condescendencia. Necesitamos hablar con usted. Ava se quitó los auriculares con un nudo en el estómago. Los pasajeros a su alrededor empezaron a notar la conmoción. Algunos se giraron para mirar. Algunos fruncieron el ceño, confundidos. Otros fingieron desinterés, pero mantuvieron la vista atenta. Ella forzó un tono neutral. Sí. Extendió la mano, pidiéndole de nuevo su identificación y tarjeta de embarque. Ha habido una discrepancia con la compra de su billete. Tenemos motivos para creer que podría estar usando un billete robado o fraudulento. Ava se quedó boquiabierta. ¿Qué? Es imposible. Mi padre lo compró. Aquí. Buscó en su bolso los papeles que contenían la confirmación de la compra. Señor Reynolds. Los tomó, mirando fijamente la impresión como si estuviera escrita con tinta invisible. La tensión en la cabina se disparó. Incluso la mujer mayor del 2 se estiró el cuello para ver qué pasaba. Señorita, el nombre de la tarjeta de crédito usada para comprar este boleto no coincide con el suyo, dijo el señor Reynolds, hojeando los documentos. Es la tarjeta de crédito de mi padre, explicó Ava, con la voz entre la ira y la incredulidad. Él reservó el vuelo para mí. Por eso está su nombre en la tarjeta. Tengo 17 años.
Todavía no tengo una tarjeta de crédito personal. El señor Reynolds miró con recelo a Sandra. Luego volvió a mirar a Ava. ¿Tiene alguna forma de verificar su relación con este supuesto padre? Porque no tenemos constancia de un formulario de consentimiento paterno ni nada que indique que un menor viaje con la autorización de sus padres. Ava sintió que se le iba la cara. No soy esa clase de menor, intentó aclarar. Tengo edad suficiente para volar sola. Mi papá fue quien reservó el boleto. La gente hace eso todo el tiempo, reservando vuelos para la familia. Sandra torció ligeramente los labios, como si no creyera ni una palabra de lo que decía Ava. Tenemos tu identificación, pero necesitamos una prueba más definitiva. Si no puedes proporcionarla, tendrás que subir a clase turista o posiblemente desembarcar en nuestra siguiente parada. Próxima parada. Estamos en un vuelo directo, dijo Ava, alzando la voz. Y no debería tener que irme a ningún lado. No hice nada malo. Para entonces, la confrontación había llamado la atención de casi todos en primera clase, y algunos en clase turista, que miraban con curiosidad a través de la cortina. Las mejillas de Aa ardían de humillación. ¿Por qué la trataban como a una criminal? El señor Reynolds exhaló por la nariz dilatada. Necesitamos que nos acompañe a la cocina delantera para que podamos resolver esto en privado. El corazón de Ava latía con fuerza. Consideró por un momento decirles directamente quién era su padre, Jackson Carter, director ejecutivo de Skybridge Airlines. Pero algo en su interior le decía que eso solo aumentaría la tensión. Su padre siempre la había criado para manejar los conflictos con calma. Sin embargo, también le había dicho que nunca dejara que la pisotearan. Se levantó de su asiento, luchando contra el nudo en la garganta, y siguió al señor Reynolds y a Sandra hacia la cocina. Podía sentir todas las miradas sobre ella, algunas comprensivas, otras criticándola. Odiaba cómo le temblaba la voz al hablar. Odiaba cómo sentía las manos sudorosas y le temblaban las rodillas. Pero cuadró los hombros, decidida a defenderse. En el estrecho espacio de la cocina delantera, Ava estaba acorralada por el señor Reynolds y Sandra. Una cortina los separaba de los pasajeros, pero Ava aún percibía el silencio que se cernía sobre la primera clase. Prácticamente percibía la curiosidad colectiva tras esa frágil mampara. No entiendo por qué pasa esto, dijo Ava, con la voz temblorosa, entre indignación y nerviosismo. Tengo un billete válido. El señor Reynolds frunció el ceño y se cruzó de brazos. Hemos tenido problemas con billetes de primera clase fraudulentos, dijo como si leyera un guión. Gente que usa tarjetas de crédito robadas o falsifica documentación. Pero esa no soy yo, intervino Ava. Está a nombre de mi padre. Se llama Jackson Carter. Puedo llamarlo si quiere. Sandra entrecerró los ojos. Jack Carter, repitió con tono burlón. Como el director ejecutivo de Skybridge Airlines. Ya lo vemos, y déjame adivinar, eres su hija. A Ava le latía con fuerza el corazón. Tragó saliva con dificultad, mirándola fijamente. Sí, soy exactamente así. Búsquenlo si no me creen. El escepticismo en sus ojos era palpable. El señor Reynolds soltó una carcajada. ¿Así que dice ser la hija del Jackson Carter que dirige toda esta aerolínea? Sí, insistió Ava. Es mi padre y me reservó este billete de cumpleaños. Si me dejaran llamarlo, podríamos aclararlo ahora mismo. Sandra y el señor Reynolds intercambiaron miradas. Sandra notó que no estaban convencidos. Peor aún, parecían ofendidos por la idea de que un adolescente pudiera estar diciéndoles cómo hacer su trabajo o que pudiera tener conexiones con los altos mandos, eludiendo su autoridad. Señora, dijo Sandra lentamente, como si le hablara a un niño. Si el señor Carter fuera de verdad su padre, estoy segura de que habría avisado al personal o habría dado instrucciones especiales. Si intentas hacerte pasar por alguien importante para evitar sospechas, es una ofensa grave. Ava sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas,
pero se negó a llorar. ¿Por qué iba a mentir sobre algo que se puede comprobar fácilmente? Llama a la oficina principal. Llámalo directamente. Haz lo que tengas que hacer. El señor Reynolds negó con la cabeza. No vamos a malgastar recursos corporativos por una corazonada. O presenta pruebas aceptables ahora mismo o nos veremos obligados a sacarla del avión en cuanto podamos. La voz de Ava se alzó, mezclada con pánico e ira. ¿Sacarme para qué? No he hecho nada. Justo entonces, la cortina se abrió. Eric, el auxiliar de vuelo más joven, entró con aspecto incómodo. ¿Está todo bien aquí?, preguntó en voz baja. Sandra le lanzó una mirada fulminante. Nos encargamos de ello. Eric miró a Ava, y en sus ojos, ella vio un destello de empatía. Colocó suavemente una mano sobre el brazo de Sandra. Los pasajeros se están poniendo nerviosos. Quizás deberíamos proceder con cuidado. Es menor de edad, después de todo. Verifiquémoslo adecuadamente. El señor Reynolds se irritó, pero cedió. Bien, señorita Carter. ¿Puede presentar alguna comunicación de su supuesto padre? ¿Un correo electrónico? ¿Un mensaje de texto? Algo. Sí, casi exclamó Ava aliviada. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Estaba en modo avión, por supuesto, así que no pudo mostrarles inmediatamente ningún mensaje de texto en vivo, pero tenía capturas de pantalla de una conversación con su padre en la que él le había enviado los detalles del vuelo. Miren, dijo, tocando su galería. Me envió mi itinerario. Les mostró una captura de pantalla, un hilo de texto con papá como nombre de contacto detallando horarios de vuelo y números de asiento. El señor Reynolds frunció el ceño, poco impresionado. Cualquiera puede etiquetar a un contacto como papá, murmuró. Exasperada, Ava se desplazó a otra captura de pantalla. Era del portal oficial de empleados de Skybridge Airlines. Una confirmación de itinerario que Jackson la había reenviado. Su nombre completo, Jackson de Carter, estaba en el encabezado del correo electrónico junto con los detalles corporativos de Skybridge. Este es el correo electrónico. Me lo reenvió. Tiene la firma corporativa oficial. ¿De qué otra manera lo conseguiría? Los labios de Sandra se apretaron mientras lo consideraba, pero el señor Reynolds se negó a mirar el teléfono, como si ignorarlo invalidara la evidencia. No es difícil crear correos electrónicos falsos, dijo con desdén. Ava lo miró fijamente, indignada por la flagrante negativa a aceptar pruebas. ¿Puedo llamarlo, por favor? Al menos déjeme entrar en la cabina o en algún lugar con cobertura. Sandra se burló. Señora, no puede entrar en la cabina sin más. Es una grave violación de seguridad. Está siendo muy difícil. La compostura de Ava empezó a quebrarse. Estoy siendo difícil. Me está acusando de fraude sin ninguna prueba real. Una azafata de mayor edad se acercó. En su etiqueta se leía, Linda. Observó la escena con profunda preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz tranquila pero firme. Sandra resopló. Esta pasajera dice ser la hija de Jackson Carter, pero no tenemos pruebas más allá de lo que podrían ser capturas de pantalla falsificadas. Linda parpadeó, reconociendo claramente la importancia de esa afirmación. Jackson Carter era muy conocido en toda la empresa. ¿Por qué no avisar por radio a la oficina corporativa? Pueden verificar a cualquier pasajero VIP en minutos. Ava exhaló. Por fin, alguien que parecía razonable. Sí, por favor, hágalo. Pero el señor Reynolds negó con la cabeza, insistiendo. No tenemos tiempo para eso. El avión está en pleno vuelo y no nos desviaremos solo para registrar a alguien que probablemente se coló en primera clase. No me dejarán en ridículo. A Ava le hirvió la sangre al oír sus palabras. Le tembló la voz. Colarse en primera clase. Mi padre es dueño. Hizo una pausa, dándose cuenta de que la lógica era inútil contra sus prejuicios. Mira, puedes ver que no soy una amenaza, ¿verdad?
Ignoró su súplica y se volvió hacia Linda. Tenemos que sacarla de primera clase. Si no obedece, contactaremos a los alguaciles aéreos o a la seguridad terrestre de nuestro aeropuerto de desvío. El corazón de Ava latía con fuerza. Aeropuerto de desvío. Esto se estaba descontrolando. Miró a su alrededor, desesperada por una cara comprensiva. Eric parecía conflictuado. Linda parecía exasperada, pero Sandra y el señor Reynolds permanecieron inmóviles como estatuas de desaprobación. Antes de que Ava pudiera protestar, el señor Reynolds se adelantó y la sujetó del codo. «Ven con nosotros ahora». El miedo la invadió. Intentó apartarse. «No me toques». No quería montar una escena, pero tampoco iba a dejar que la maltrataran como a una delincuente. La situación se intensificó en un instante. Sandra extendió la mano, y en el reducido espacio, sintió como si varias manos la sujetaran, obligándola a moverse. Ava entró en pánico, recordando todas las historias que había leído sobre pasajeros, especialmente pasajeros negros, que sufrían maltrato durante los vuelos. Se liberó del brazo, con lágrimas en los ojos mientras intentaba mantener la compostura. «Para», siseó Linda, interponiéndose entre ellos. «No hay necesidad de usar la fuerza. Podemos resolver esto con calma». Pero el señor Reynolds había perdido la razón. «Se niega a cooperar», espetó. «Ya lo viste. Se resiste». Lo siguiente que Ava supo fue que la cortina se apartó de un tirón, y la mitad de la cabina de primera clase pudo ver al señor Reynolds y a Sandra forcejeando con ella. Se oyeron jadeos por el pasillo. Cámaras y teléfonos se alzaron de inmediato para grabar. Fue humillante y aterrador a la vez. En medio del caos, la chaqueta de Ava se le resbaló del hombro, revelando un moretón que se le estaba formando en el brazo donde el señor Reynolds la había agarrado. Los pasajeros de primera clase estallaron en protestas. «Oigan, eso es innecesario», gritó el empresario de la 1A, levantándose para intervenir. Una mujer de la 2C también los fulminaba con la mirada. «Es solo una niña. Suéltenla». Las mejillas de Ava ardían. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. La humillación de ser maltratada físicamente frente a una cabina llena de curiosos le revolvió el estómago. Miró fijamente a un pasajero que grababa el incidente con su teléfono. Un hombre de mediana edad con cara de asombro, y una repentina comprensión la recorrió por completo. Esto iba a hacerse viral. Su vida estaba a punto de cambiar para bien o para mal. «Dejen de filmar, por favor». Sandra le gritó al hombre, pero él la ignoró y continuó documentando cada momento. Eric se acercó corriendo, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. «Todos, por favor, permanezcan sentados. Nos ocuparemos de esto de forma ordenada». Luego se volvió hacia el señor Reynolds, en voz baja pero urgente. «Reynolds, está armando un escándalo. Retrocedamos un poco y calmemos la situación». «De acuerdo». El señor Reynolds lo miró con desprecio. «Estoy armando un escándalo. Este pasajero es el que está causando problemas». Ava, respirando agitadamente, miró a Eric y a Linda. Aprovechó la pausa. «Solo quiero llamar a mi papá. Nada más. Por favor», dijo con voz temblorosa pero firme. «Una llamada y podemos resolver esto». Linda asintió, mirando al señor Reynolds. «Déjala que lo haga. Es la manera más sencilla de verificar su afirmación». Pero antes de que el señor Reynolds pudiera responder, el avión se sacudió. El piloto había encontrado turbulencia. La señal de abrocharse el cinturón de seguridad sonó y el anuncio superior indicó a los pasajeros que tomaran asiento. El señor Reynolds aprovechó la oportunidad. «Basta. Regresamos a nuestros asientos. Señorita, la trasladaremos a la parte trasera del avión. Si se resiste, nos veremos obligados a tratarla como una pasajera incumplidora». A Ava se le encogió el corazón. Se imaginó siendo arrastrada por todo el avión,
el mar de caras de asombro, la vergüenza. Más que eso, temía lo que podría suceder después, un arresto. Acusaciones de haberse resistido a las órdenes de la tripulación. Esto era una pesadilla. Y, sin embargo, no la dejaban hacer lo único que limpiaría su nombre. Para entonces, media docena de pasajeros de primera clase ya tenían sus teléfonos listos. Murmullos de, es solo una menor. Esto es indignante y, por Dios, llamen a la aerolínea corporativa. Llenaron el aire. Una mujer de clase económica incluso se abrió paso hasta el frente, con la voz temblorosa de ira justificada. No puede hacerle eso. No ha hecho nada malo. Sandra intentó impedir que la mujer avanzara. Señora, por favor, regrese a su asiento. Informaremos a las autoridades si es necesario. La mujer fulminó con la mirada a Sandra. Hágalo. Esperaré. Esto es una discriminación flagrante y usted lo sabe. Ava sintió una oleada de gratitud por el hecho de que estos desconocidos hablaran, pero también lo hizo todo más caótico. En el torbellino de gritos y cámaras, el señor Reynolds y Sandra se aferraron a la idea, convencidos de que estaban perdiendo el control de la cabina. Muy bien, se acabó, espetó el señor Reynolds. Haremos un aterrizaje de emergencia si es necesario para sacarla de este vuelo, señorita. Agarró el brazo de Ava de nuevo, con más fuerza esta vez, y tiró de ella. Se tambaleó hacia adelante, golpeándose contra uno de los separadores de asientos. Un dolor punzante le recorrió el hombro. La cabina estalló en un alboroto, con pasajeros gritando a la tripulación que parara. Ava, finalmente con lágrimas en los ojos, gritó, «Suéltenme». Intentó soltarse el brazo, pero el señor Reynolds la sujetó con más fuerza. De repente, la voz del piloto resonó por el intercomunicador, ordenando a los auxiliares de vuelo que detuvieran el movimiento de los pasajeros hasta que pasara la turbulencia. El señor Reynolds la soltó a regañadientes, pero el daño ya estaba hecho. Ava se desplomó en el asiento más cercano, sollozando mientras las cámaras seguían grabando. No hice nada, jadeó, sintiéndose impotente y furiosa. Esto está muy mal. En ese momento, Linda corrió a su lado y se arrodilló a su lado. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó con la voz llena de preocupación. La única respuesta de Ava fue un lento movimiento de cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eric rondaba cerca, sus ojos moviéndose entre Ava y el señor Reynolds. Parecía desgarrado, como si quisiera intervenir, pero la cadena de mando se lo impedía. Finalmente, le entregó a Ava unos pañuelos y susurró, «Lo siento». Ava se aferró a los pañuelos, luchando por recuperar la compostura. Miró a los pasajeros, indignados por ella. En ese torbellino de tensión y confusión, una cosa estaba clara. Este vuelo era ahora un polvorín a punto de estallar. Al amainar la turbulencia, el piloto repitió la orden de que los pasajeros permanecieran sentados. A pesar de eso, el señor Reynolds insistió en que había que mover a Ava. Linda protestó. «Órdenes del capitán. Debe permanecer sentada hasta que sea seguro». Pero el señor Reynolds no lo permitió. «Bien. Una vez que sea seguro, la acompañamos a la parte trasera». Fin de la discusión. Las lágrimas de Ava se habían calmado, reemplazadas por una furia fría. Miró al señor Reynolds con enojo, frotándose el brazo magullado. «No me voy a ningún lado hasta que llame a mi padre», dijo. Resopló. «Ya veremos». Detrás de ellos, el empresario del 1A, un hombre alto de cabello plateado y presencia imponente, se levantó de repente y habló lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Disculpe. Soy abogado. Lo he estado grabando todo desde que empezó esto». Se giró hacia el señor Reynolds. «Si continúa agrediendo a esta menor sin una causa justificada, usted y Skybridge Airlines podrían enfrentarse a una demanda seria. Le sugiero que le permita la llamada o que haga la verificación corporativa. Ahora mismo, está violando sus derechos».
Se hizo el silencio. Algunos pasajeros murmuraron en señal de acuerdo. El rostro del señor Reynolds se endureció, pero se mantuvo desafiante. Señor, esto es un asunto de seguridad de la aerolínea. Agradecemos su preocupación, pero seguimos los procedimientos. El abogado negó con la cabeza. Los procedimientos no incluyen agredir físicamente a un pasajero. Se ha excedido. Que llame a su padre. Con tantos teléfonos apuntando hacia ellos, el personal de vuelo ya no podía actuar sin ser detectado. Sandra le susurró algo al oído al señor Reynolds. Él apretó la mandíbula como si luchara contra su orgullo. Finalmente, espetó. De acuerdo, llama. En cuanto podamos permitir llamadas sin comprometer las regulaciones de vuelo. Ava se alegró al oír la concesión, pero también captó el veneno en su tono. Solo accedía porque estaban acorralados. Aún así, era un paso. Si tan solo pudiera hablar con su padre, todo se resolvería. Linda ayudó a Adva a volver a su asiento en el 3A. Los pasajeros susurraban palabras de aliento. Una mujer le puso un pequeño chocolate en la mano a Ava en un gesto silencioso de apoyo. El hombre que grababa desde el 1A asintió. Todo esto está grabado en video. Le aseguró en voz baja. Ava articuló un «gracias», con el corazón acelerado, pero un poco más tranquila. Se abrochó el cinturón de seguridad y miró por la ventana, mientras la brillante luz del sol se reflejaba en el ala del avión. Por un breve instante, dejó vagar su mente, imaginando la reacción de su padre cuando finalmente le contara lo sucedido. Quería creer que él lo manejaría rápidamente, que rodarían cabezas, pero persistía una sombra de duda. ¿De verdad podía confiar en él para arreglar esto? Sabía que la amaba más que a nada, pero las ruedas de la burocracia corporativa a veces se movían lentamente, y los prejuicios de los empleados podían ser tercos. Otra ola de turbulencia sacudió el avión. El piloto volvió a hablar por el intercomunicador, explicando que intentarían encontrar aire más suave a otra altitud. La señal del cinturón de seguridad seguía encendida. Ava se vio obligada a esperar. Pareció una eternidad antes de que el vuelo se estabilizara de nuevo y la señal del cinturón de seguridad sonara. En el momento en que sucedió, Ava sacó su teléfono del bolsillo. Lo desbloqueó, ignorando al señor Reynolds y a Sandra que rondaban en la cocina. Los teléfonos celulares deben permanecer en modo avión. Sandra ladró. No podemos permitir señales de celulares durante el vuelo. Ava se quedó paralizada, parpadeando, frustrada. No puedo conectarme a menos que desactive el modo avión. Permítame enviar un mensaje de texto o hacer una llamada por Wi-Fi. Los vuelos de Skybridge tienen Wi-Fi, ¿verdad? Sandra se cruzó de brazos. Solo para datos, no para llamadas de voz, y necesitas comprar un pase. No te damos acceso gratuito. Ava entrecerró los ojos. Bien. Lo compraré y haré una llamada de voz por una aplicación de mensajería si es posible. El señor Reynolds frunció el ceño, murmurándole algo a Sandra. No se pueden hacer llamadas de voz por el wifi del vuelo. Está restringido. Un pasajero detrás de ellos intervino. De hecho, algunas aplicaciones permiten llamadas de voz por wifi. La política de la aerolínea es desaconsejarlo, pero no siempre está bloqueado. Ava miró desesperada a Linda. Por favor, necesito hablar con mi papá. No puedo hacerlo a medias. Si la aerolínea bloquea las llamadas de voz, ¿puedo usar el teléfono del avión? Hay un teléfono en la parte delantera que usa el personal, ¿verdad? Linda dudó. Técnicamente, sí, pero normalmente es para la comunicación con la tripulación o en emergencias. La voz de Ava tembló. Esto es una emergencia para mí. Señaló su brazo magullado. Me usaron a la fuerza. Necesito. Habla con mi padre. Si siguen dando evasivas, la cosa solo empeorará. Un destello de compasión cruzó el rostro de Linda. Déjame hablar con el piloto. Desapareció en la cabina, dejando a Ava esperando ansiosa. Mientras tanto,
Sandra y el señor Reynolds rondaban por el pasillo como listos para atacar si Ava intentaba algo. Los pasajeros observaban, con expresiones que iban desde la preocupación hasta la indignación. Unos minutos después, Linda regresó con expresión seria. El piloto dice que podemos llamar a la oficina corporativa si eso ayuda, pero llamar a tu padre directamente al teléfono de la cabina de mando no es una opción, a menos que la situación se declare una emergencia de seguridad. Ava se desplomó en su asiento, invadida por la desesperación. Esto es ridículo. Mi padre es la única persona que puede verificar mi billete y poner fin a esto. Linda levantó una mano. El piloto accedió a que llamara a la oficina corporativa. Pueden llamar a tu padre. No es un procedimiento habitual, pero dadas las circunstancias, Ava sintió una oleada de esperanza. Gracias, interrumpió el señor Reynolds. Haré. Llamada. Soy la agente de la puerta, así que me encargaré yo. Pero Linda negó con la cabeza. Con el debido respeto, señor, creo que es mejor que lo haga yo. Está en peligro. No dio lugar a discusión y condujo a Ava a un pequeño espacio cerca de la puerta de la cabina. El corazón de Ava latía con fuerza cuando Linda cogió el teléfono a bordo, marcó un código y esperó. Segundos después, Linda habló por el auricular. Soy Linda Harrison, azafata principal del vuelo 806 a Los Ángeles, llamando a la oficina corporativa. Tenemos un problema con un pasajero que requiere una resolución inmediata. El tiempo pareció detenerse. Ava podía oír su propio pulso latiendo en sus oídos. Finalmente, Linda dijo, sí, ¿puedo hablar con Jackson Carter o que le transmitan un mensaje? Correcto. El director ejecutivo. Tenemos una pasajera que dice ser su hija. Solicita contacto directo para verificar. A Ava se le encogió el estómago. ¿Les creería la empresa? ¿La ignorarían sin más? Linda continuó. Sí. Se llama Ava Carter. Dice que viaja con un billete legítimo comprado por el señor Carter. De acuerdo. Espero. Silencio. Cada segundo se alargó como una hora. La mente de Ava daba vueltas pensando en los peores escenarios. ¿Y si su padre estaba en una reunión y no se le podía contactar? ¿Y si el personal de la empresa no lo molestaba? De repente, Linda abrió mucho los ojos. Sí, podemos esperar. Cubrió el teléfono con la mano y se volvió hacia Ava. Nos están conectando con la asistente ejecutiva del señor Carter. Cruce los dedos. El corazón de Ava se aceleró. Era el momento. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Respiró hondo, intentando tranquilizarse, ignorando la mirada de odio del señor Reynolds a pocos metros de distancia. Una llamada y la situación cambiaría. Linda mantuvo el teléfono pegado a la oreja. Hola, señorita Prescott, dijo formalmente. Tengo una pasajera, Ava Carter, que dice ser la hija del señor Jackson Carter. Ha solicitado una verificación urgente. Sí, está aquí. Ava asintió frenéticamente, con los ojos muy abiertos. Linda le pasó el teléfono. Habla, querida, pero sé breve. Ava tomó el auricular. Reconoció la voz de la señorita Prescott, un tono tranquilo y eficiente. Señorita Prescott, soy Ava. Por favor, necesito hablar con mi papá. Ha habido un malentendido. Ava, Dios mío, exclamó la señorita Prescott. ¿Está bien? Su padre está en una reunión de la junta directiva, pero puedo contactarlo inmediatamente si es urgente. Es urgente, dijo Ava rápidamente, con la voz temblorosa. Me acusan de tener un billete falso. Estoy en el vuelo 806 rumbo a Los Ángeles. Han amenazado con sacarme del avión. Hubo una pausa. Mantén la calma, Ava. Déjame sacar al señor Carter de su reunión. De fondo, Ava escuchó voces apagadas y el clic de una puerta. Bien, espera. Ava contuvo la respiración, sintiendo una abrumadora sensación de alivio solo por hablar con alguien de la empresa. Un minuto después, una voz familiar llegó al teléfono,
desgarrada por la preocupación. Ava, cariño, ¿qué pasa? Papá. Ava casi sollozó de alivio. Dijeron que mi boleto es fraudulento. Me están tratando como a un criminal. Uno de los agentes de la puerta, el señor Reynolds, está aquí. Él y una azafata, Sandra, siguen acusándome de mentir. Me maltrataron, papá. No me dejaron demostrar quién soy. Escuchó la fuerte inspiración de su padre. ¿Ellos qué? Ava, ¿estás herida? Se tocó un poco el moretón en el brazo. Me dieron un tirón. Todo está en cámara. Los pasajeros lo grabaron. La gente está furiosa. La voz de Jackson Carter se volvió más grave por la ira. Quédense quietos. Déjenme hablar con la tripulación. Pónganme con la azafata principal. Ava le devolvió el teléfono rápidamente a Linda. Mi padre quiere hablar con usted. La voz de Ava temblaba, pero una sensación de reivindicación se apoderaba de ella. Linda se llevó el auricular a la oreja. Señor Carter, soy Linda Harrison, azafata principal del vuelo 86. Primero, permítame disculparme en nombre de la tripulación. Me enteré de esta situación hace poco. Su voz tembló ligeramente. Sí, señor. Claro que lo entiendo. Sí, los paso con ellos. Miró de reojo al señor Reynolds y a Sandra, quienes parecían absolutamente atónitos, aunque aún desafiantes. Señor Reynolds, dijo Linda con firmeza, extendiéndole el teléfono. El señor Carter quiere hablar con usted. El señor Reynolds tragó saliva con dificultad. Se le puso pálido. Dio un paso al frente. Tomó el teléfono con mano temblorosa y se presentó. Hola, señor Carter. Soy Gary Reynolds, el agente de la puerta. Sí, abordé el vuelo porque lo sospechaba. Sí, señor. Entiendo. Su expresión se contrajo al oír un aluvión de palabras acaloradas desde el otro lado. Le pido disculpas, señor Carter. No teníamos ni idea. Sí, pero señor, desde nuestra perspectiva. Sí, señor. Por supuesto. Hizo una mueca como si retrocediera físicamente ante la ira de Jackson Carter. Sandra se quedó junto al señor Reynolds, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Los pasajeros de primera clase observaban con gran interés, algunos sonriendo con sorna ante el repentino giro de los acontecimientos. Finalmente, el señor Reynolds tartamudeó: solucionaremos esta situación sin duda, señor Carter. Le pido disculpas sinceramente. Gracias. Dicho esto, le devolvió el teléfono a Linda, quien habló brevemente con Jackson y colgó. Se hizo un silencio atónito. El señor Reynolds evitó el contacto visual con Ava, con el rostro enrojecido. Sandra parecía mortificada, pero también a la defensiva. Linda, carraspeando suavemente, anunció: el señor Carter nos ha ordenado que nos aseguremos de que la señorita Ava Carter sea tratada con el máximo respeto durante el resto del vuelo. También quiere que se prepare un informe completo del incidente. Una oleada de alivio, mezclada con satisfacción, recorrió la cabina. Ava sintió que la tensión acumulada finalmente se liberaba. Se presionó la palma de la mano contra el pecho, sintiendo que su corazón se aceleraba. Se acabó. Su padre había intervenido, o eso creía. Sin previo aviso, el señor Reynolds intentó salvar su orgullo. Solo cumplíamos con nuestro deber, asegurándonos de que no se cometiera ninguna actividad fraudulenta. Dijo en voz alta, dirigiéndose a los pasajeros, que estaban atentos. No teníamos intención de hacer daño a nadie. La pasajera no obedeció. Esa declaración encendió la llama de la ira en la cabina. Varios pasajeros respondieron con indignación. «Tenemos videos», gritó alguien. Ella obedecía hasta que la sujetaron. Ava se secó las lágrimas, poniéndose finalmente de pie con firmeza. Se giró hacia el señor Reynolds con voz temblorosa pero clara. «Me arrastraste físicamente. Te negaste a escucharme cuando lo intenté. Para mostrarte pruebas.
Me humillaste delante de todos y me amenazaste con expulsarme o algo peor. Eso no fue solo cumplir con tu deber. Los pasajeros murmuraron en señal de acuerdo. La tensión en el rostro del señor Reynolds indicaba que estaba reprimiendo una réplica. Sandra parecía a punto de llorar, pero también apretó la mandíbula, negándose a disculparse. Linda se interpuso entre ellos, levantando una mano. Mantengamos la calma. Aún nos quedan varias horas de vuelo. Necesitamos continuar con seguridad. El señor Reynolds intentó una disculpa débil. Lo siento si te causamos molestias. Ava se irritó ante la falta de disculpa. Estoy segura de que la oficina corporativa querrá un informe completo. Linda la guió con cuidado de vuelta a su asiento. Vamos a acomodarte, querida. Ya has pasado por suficiente. Ava se desplomó en su asiento, con el cansancio y el alivio mezclándose en su mente. Solo quería que el vuelo terminara. Sintió el moretón en su brazo palpitar. Al menos ahora todos sabían la verdad. Ella pertenecía a primera clase, y el padre había intentado evitar que mencionaran su nombre, pero la situación la había rescatado. Mientras el vuelo continuaba, el ambiente en la cabina de primera clase seguía tenso. La gente susurraba e intercambiaba miradas, claramente indignada por lo sucedido. Algunos habían publicado fragmentos del incidente en redes sociales. El teléfono de Ava vibraba intermitentemente con mensajes de amigos que habían visto los videos virales. Al parecer, su nombre era tendencia en Twitter, aunque tenía que mantener el teléfono en modo avión, salvo para usar el wifi ocasionalmente. Linda le trajo una compresa de hielo para el moretón y le ofreció palabras de consuelo. Llevo 20 años en Ski Bridge Airlines, dijo con la voz teñida de tristeza. Así no tratamos a los pasajeros, y menos a la hija del hombre que construyó esta empresa sobre la base del respeto y el servicio. Lo siento mucho. Ava asintió agradecida, aunque sus emociones eran un caos. Gracias, Linda. Te lo agradezco. Mientras tanto, el señor Reynolds se atrincheró en la cocina, conversando en voz baja con Sandra. De vez en cuando asomaba como si temiera enfrentarse a la ira de los pasajeros. Eric se ocupaba de sus tareas habituales del vuelo, rellenando bebidas y repartiendo mantas. Cada vez que pasaba junto a Ava, bajaba la mirada, avergonzado. Aproximadamente una hora después, la voz del piloto resonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla su capitán. Volamos a 35.000 pies y esperamos un vuelo sin contratiempos a Los Ángeles. En nombre de Ski Bridge Airlines, me gustaría disculparme por cualquier inconveniente que hayan podido experimentar. Agradecemos su cooperación. Los pasajeros intercambiaron miradas cómplices. Comprendieron que el piloto se refería a algo más que un simple inconveniente. Ava permaneció en silencio, con la mente agitada. Miró por la ventana la interminable extensión de nubes. Una parte de ella quería que el vuelo terminara de inmediato para poder hablar con su padre cara a cara. Otra parte temía la tormenta mediática que la esperaba una vez que aterrizaran. Efectivamente, Linda se acercó con una silenciosa advertencia. Señorita Carter, su padre me contactó de nuevo. Dijo, la prensa se enteró de esto. Puede que haya reporteros en LAX cuando aterricemos. Seguridad la escoltará por una salida privada si lo prefiere. A Ava le dio un vuelco el estómago. ¿Esto? Es tan grande. Linda asintió con pesar. Sí, varios pasajeros publicaron videos en línea. Ya es tendencia. Etiquetas como almohadilla escándalo del puente aéreo y almohadilla justicia para un Bocarter. Ava se mordió el labio. Nunca quiso ser el centro de atención de esta manera. Solo quiero ver a mi papá, susurró. Y seguir con mis vacaciones. Linda le apretó la mano suavemente. Lo harás, querida. Intenta descansar un poco. Ava cerró los ojos, pero no le resultó fácil. Las imágenes se repetían en su mente. El agarre fuerte en su brazo, el pánico en su pecho, las estrellas de los pasajeros.
Se preguntó si podría haber hecho algo diferente. Sin embargo, por mucho que le diera vueltas, no veía qué culpa tenía ella de nada. Finalmente, se quedó dormida un rato, arrullada por el suave rugido de los motores. Soñaba con tiempos más sencillos. Su padre la empujaba en un columpio cuando era pequeña, diciéndole que podía volar tan alto como quisiera. Siempre la había animado a perseguir sus sueños. Y ahora, a punto de alcanzar la edad adulta, el mundo parecía ponerle obstáculos uno tras otro. Despertó con el aroma a café recién hecho. Eric estaba junto a su asiento con una taza humeante. Pensé que quizás necesitarías algo caliente, dijo con suavidad. Invita a la casa. Ava esbozó una sonrisa cansada. Gracias. Tomó un sorbo, dejando que el calor calmara sus nervios. Eric se removió incómodo. Siento mucho lo que pasó. Intenté hablar, pero Reynolds me supera en rango. Debería haber hecho más. Ava lo observó, percibiendo un genuino remordimiento. Gracias, dijo. Aprecio tu amabilidad, Eric. Él asintió y volvió a sus tareas, dejando a Ava sola con sus pensamientos. Pasó la siguiente hora viendo una película, cualquier cosa que la distrajera del fiasco. De vez en cuando, algún pasajero se asomaba por el pasillo para susurrarle palabras de apoyo. Mantente fuerte o estamos de tu lado. Le ayudaba, pero aún se sentía agotada, emocionalmente sensible y extrañamente desorientada por la repentina exposición mediática. Finalmente, llegó el anuncio de que iniciarían el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Ava sintió que se le aceleraba el pulso. En menos de media hora, estaría en tierra, enfrentándose a la tormenta de fuego que le aguardaba. Le daba miedo bajar del avión, pero también anhelaba ver a su padre para volver a sentirse a salvo. Las ruedas del avión chirriaron contra la pista del LAX y una exhalación colectiva recorrió la cabina. Mientras rodaban hacia la puerta de embarque, Linda se acercó a Ava por última vez. Tu padre ha organizado una escolta privada. Por favor, quédate sentada hasta que todos los demás desembarquen. Ava asintió. Casi podía sentir la presión de las cámaras en el exterior, el torbellino de voces. Sacó su teléfono y vio un aluvión de llamadas perdidas y mensajes. Su mejor amiga, Mónica, había dejado un sinfín de mensajes de voz. Ava, ¿estás bien? Acabo de ver que eres tendencia en Twitter. Por favor, llámame. En cuanto se apagó la señal del cinturón de seguridad, los pasajeros empezaron a recoger sus pertenencias. Muchos se detuvieron junto al asiento de Ava para ofrecerle una última palabra de apoyo o una suave palmadita en el hombro. Una mujer insistió en darle a Ava su tarjeta de visita. Mi hermano es periodista en Los Angeles Times. Si necesitas ayuda, llámalo. Ava le dio las gracias, conmovida por la solidaridad. El señor Reynolds pasó sigilosamente, evitando su mirada. Sandra lo siguió, con aspecto igualmente atormentado. Ava captó fragmentos de su apresurada conversación. La empresa nos va a cortar la cabeza, murmuró el señor Reynolds. Sandra asintió, secándose las lágrimas. Ava sintió una punzada de conflicto. A pesar de su enfado, no encontraba alegría en su evidente temor. Finalmente, la cabina estaba casi vacía. Linda le hizo una señal a Ava para que la siguiera. Juntos, se dirigieron a la salida. En la puerta, un miembro de seguridad del aeropuerto con un uniforme impecable recibió a Ava. Señorita Carter, soy el oficial Patel. La acompañaré a una sala privada. Su padre la espera allí. El corazón de Ava latía con fuerza. Subió a la pasarela flanqueada por Linda y el oficial Patel. En cuanto entraron en la terminal, los flashes de las cámaras y una cacofonía de voces los asaltaron. Reporteros y paparazzi se apiñaban tras una barrera, gritando preguntas como, Ava, ¿qué pasó en ese vuelo? Y, ¿vas a demandar a Skybridge Airlines? El personal de seguridad los mantuvo a raya, pero sus cámaras disparaban furiosamente. Dentro de la sala,
Su padre esperaba, alto, carismático, con una presencia imponente y un traje impecable. Jackson Carter tenía el heredero de un hombre acostumbrado a controlar la narrativa. Pero en cuanto vio a Ava, su máscara de autoridad corporativa se desmoronó. Corrió hacia ella con los brazos extendidos y la abrazó. «Dios mío, Ava», murmuró con la voz cargada de emoción. «Siento mucho que te haya pasado esto. ¿Estás herida?». Le levantó el brazo con cuidado, haciendo una mueca al ver el moretón. «Vi los videos. No puedo creer que mis empleados te traten así». Ava apretó la cara contra su hombro, inhalando el reconfortante aroma de su colonia. Quiso llorar de nuevo, pero se contuvo. «Papá, fue horrible. No me escucharon». Jackson la guió hasta un sofá mullido. Linda se hizo a un lado en silencio para darles espacio. «Ya hablé con la junta», dijo en voz baja pero firme. «He iniciado una investigación interna. El señor Reynolds y Sandra serán citados a la sede central para una audiencia disciplinaria. No permitiré la intolerancia ni el abuso de poder en esta aerolínea». Ava suspiró, con una mezcla de alivio y agotamiento. «Gracias». Le acarició el pelo suavemente. «¿Estás segura de que estás bien? Podemos llevarte al médico solo para que te revise el brazo». Negó con la cabeza. «Estaré bien. Es solo un moretón. Me preocupa más el impacto emocional». La mirada de Jackson se endureció. «Ya tengo a mi equipo de relaciones públicas a cargo de los medios. Esto va a ser un desastre, sin duda, pero lo importante es que estás a salvo. Nos encargaremos del resto». Después de un momento, Jackson vio a Linda cerca. Se levantó y le tendió la mano. «Debes ser Linda Harrison, azafata principal. Gracias por ayudar a mi hija». Le estrechó la mano, con aspecto aliviado. «Intenté hacer lo correcto, señor. Le pido disculpas por haber llegado tan lejos». Jackson asintió. «Agradezco su intervención y recordaré su integridad». Ava exhaló una tensión que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Había temido esta reunión, temiendo que su padre se enfureciera tanto que se perdiera en la venganza corporativa. Pero verlo priorizar su bienestar le recordó que, bajo la apariencia de director ejecutivo, seguía siendo su padre. Linda se disculpó, dejando a padre e hija solos en la sala. «¿Y ahora qué?», preguntó Ava en voz baja. Jackson se sentó a su lado. «Ahora nos reuniremos con el Departamento Legal y de Recursos Humanos para asegurarnos de que el señor Reynolds y Sandra asuman las consecuencias. Lo mismo aplica para cualquier otro miembro del personal que haya gestionado mal la situación. No voy a ocultar esto. La reputación de Skybridge se basa en la justicia y el respeto. Este tipo de incidente no puede quedar sin respuesta». Ava asintió. «Solo quiero que entiendan lo equivocado que estuvo y no quiero que otras personas pasen por esto». La mirada de Jackson se suavizó. «Me aseguraré de que el mensaje sea alto y claro». Hizo una pausa y dejó escapar un suspiro cansado. «Los medios serán implacables por un tiempo. Puedes mantener un perfil bajo o puedes hablar si sientes que puedes ayudar a otros. La decisión es tuya. Te apoyaré de cualquier manera». Ava tragó saliva. «Lo pensaré. Por ahora, solo me gustaría respirar». Jackson asintió. «Entonces hagámoslo. Tengo un auto esperando para llevarnos al hotel». En los días siguientes, la historia dominó los titulares. Los clips del incidente capturados por varios pasajeros se compartieron millones de veces en las redes sociales. Los expertos en noticias debatieron los problemas más amplios de la discriminación racial y el abuso de autoridad. Los hashtags que pedían responsabilidades fueron tendencia durante casi una semana. Al principio, Ava se sintió abrumada por la atención recibida. Pasó largas horas en su habitación de hotel, ignorando el constante pitido de su teléfono. Pero con el apoyo de su padre y miles de desconocidos indignados por el trato recibido, Ava decidió hablar públicamente. Grabó un breve comunicado en video que el equipo de relaciones públicas de Jackson ayudó a distribuir. En él,
Describió lo sucedido, expresó su gratitud a los pasajeros que la defendieron y pidió a las aerolíneas de todo el sector que revisaran sus protocolos de capacitación para prevenir futuros incidentes. El video se viralizó y generó una gran empatía. Skybridge Airlines, bajo la dirección de Jackson Carter, actuó con rapidez. El señor Reynolds y Sandra fueron suspendidos a la espera de una investigación. Tras revisar las pruebas, incluidas las declaraciones de los pasajeros y los videos, ambos fueron despedidos. El informe interno citó faltas graves, discriminación racial y uso excesivo de la fuerza. Además, se enfrentaron a posibles demandas civiles por parte del equipo legal de AVA, con la ayuda del abogado de la 101A, quien había proporcionado su información de contacto después del vuelo. El karma golpeó con más fuerza cuando se supo que esta no era la primera vez que el señor Reynolds cometía una infracción. Varios expasajeros dieron un paso al frente, compartiendo historias de su comportamiento hostil en diferentes aeropuertos. Memorandos internos revelaron que había sido amonestado previamente. Su último acto de agresión hacia la hija del director ejecutivo selló su destino. Sandra, quien tenía menos quejas previas, alegó ignorancia, alegando que simplemente seguía las órdenes de Reynolds. Sin embargo, las pruebas demostraron que era cómplice del acoso, lo que también resultó en su despido. Tras el incidente, la prensa se abalanzó sobre él. Jackson Carter dio una conferencia de prensa junto a AVA. Los flashes de las cámaras y los reporteros gritaron preguntas, pero Jackson mantuvo la calma. Skybridge Airlines se fundó sobre el principio de conectar culturas y personas con respeto y dignidad. Lo que le sucedió a mi hija Ava es inaceptable, y es algo que ningún pasajero debería experimentar jamás. Redoblaremos nuestros esfuerzos para garantizar que todos los empleados, desde los agentes de puerta hasta las tripulaciones de vuelo, mantengan los más altos estándares de justicia y compasión. Fue una dura lección sobre la rapidez con la que pueden surgir los prejuicios, incluso en una aerolínea que se enorgullecía de su diversidad. Sin embargo, también fue un testimonio del poder de la protesta pública, la solidaridad entre los pasajeros y el vínculo inquebrantable entre un padre y una hija decididos a defender lo correcto. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional de una historia llena de injusticia, desamor y, finalmente, redención. La experiencia de Ava nos recuerda a todos que, incluso ante la discriminación y la duda, nuestras voces importan. Y cuando nos alzamos juntos, se puede lograr un cambio real. Ya sea un valiente espectador grabando con un teléfono o un director ejecutivo decidido a defender los valores de su empresa, cada acción cuenta. Si esta historia te pareció conmovedora o inspiradora, considera darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias. Historias que nos desafían a enfrentar los prejuicios, defender la justicia y celebrar la resiliencia del espíritu humano. Así que, sigamos conversando. Comenta a continuación tus pensamientos, comparte este video con tus amigos y asegúrate de suscribirte para recibir más historias interesantes. Juntos, sigamos arrojando luz sobre la verdad y la justicia.